Hola y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta ocasión vamos a tocar el tema de las 6 mujeres que gobernaron la antigua Roma en la sombra. Son mujeres que llegaron a tener cierto protagonismo político. Mujeres que en algunos casos dejaron una profunda huella y cambiaron el devenir histórico. Acompáñenos. Detrás de los grandes emperadores de Roma hubo mujeres aún más poderosas. No portaban armaduras ni coronas, pero manejaban los hilos del poder con astucia, veneno y seducción. Ellas no necesitaban tronos porque gobernaban desde la sombra, manipulando a maridos, hijos y hasta senadores. ¿Quiénes fueron esas 6 mujeres capaces de mover un imperio sin alzar una espada? Número 1. Livia. Livia Drusila o Julia Augusta, que nació alrededor del 59 y 58 a.C. y falleció en el 29 después de Cristo. Fue la tercera esposa del emperador Augusto. Se casó en primeras nupcias con Tiberio Claudio Nerón, a quien dio 2 hijos: Tiberio Claudio Nerón, futuro emperador, y Druso, gran general. Fue abuela de Germánico y Claudio, bisabuela de Calígula y Agripina la Menor y tatarabuela de Nerón. En el 42 a.C., su padre se quitó la vida en Filipos junto con Casio y Bruto, los asesinos de Julio César, que fueron derrotados por Octaviano y Marco Antonio. El futuro emperador Augusto, por aquel entonces llamado Cayo Julio César Octaviano, y Livia se conocieron en el año 39 a.C. en circunstancias poco cómodas. El padre de ella, Marco Livio Druso Claudiano, había combatido junto a los cesaricidas en contra de Octaviano, al igual que su marido Tiberio Claudio Nerón. Consciente de la necesidad de rehacer lazos con los antiguos enemigos, Octaviano les propuso que se divorciaran y que Livia se casara de nuevo con él. Con este trato los 3 salían ganando. Claudio Nerón salvaba la vida, las propiedades y su futuro político. Octaviano se emparentaba con la prestigiosa estirpe Claudia y estrechaba relaciones con sus rivales, y Livia se convertía en esposa de uno de los hombres más poderosos de Roma. El matrimonio se celebró en enero del año siguiente y pronto fue patente el trato excepcional que Octaviano deparaba a su nueva esposa. Le concedió el derecho a gestionar sus propiedades y a tener su propia red clientelar, algo bastante inusual para una mujer en una sociedad tan patriarcal como la romana, y que ella supo aprovechar para colocar a hombres de su confianza en el poder. Cuando hubo consolidado su posición como primer ciudadano de Roma, incluso le erigió estatuas que la representaban tanto en solitario como junto a él. La influencia que ejercía sobre su marido queda muy clara en el plano político, puesto que consiguió que Augusto excluyera a sus propios herederos en favor de los hijos que Livia había concebido con su primer marido, Nerón Claudio Druso, y Tiberio Claudio Nerón, al que Augusto adoptó como propio y que se convirtió en el segundo emperador de Roma. Varios autores romanos escribieron sobre la figura de Livia y el poder que ejercía, como Tácito, que en sus anales escribe que ella tenía al viejo Augusto totalmente bajo su control, hasta el punto que éste desterró a su único nieto sobreviviente, Agripa Póstumo. La influencia que ejercía Livia entre el pueblo era tanta como la que ejercía sobre su marido. Los Claudios eran uno de los linajes patricios más antiguos de Roma, y ella, a través de su ejemplo, promovía las virtudes romanas tradicionales. En algunos lugares del imperio, la gente incluso la trataba como una diosa viviente. Gracias a la libertad económica que le dio a Augusto, pudo dedicarse a la que era la mejor manera de ganarse al pueblo romano,
la construcción y reparación de edificios públicos, con especial dedicación a los templos. A pesar de ser la mujer más poderosa de Roma, Livia actuaba públicamente con bastante modestia. Vestía de forma sencilla, no hacía ostentación de joyas costosas y se comportaba como correspondía a una perfecta matrona romana. Se ocupaba de la casa y de las necesidades de su marido sin inmiscuirse públicamente en sus asuntos, aunque en privado Augusto tenía muy en cuenta sus consejos. Pero la victoria no fue completa, ya que su hijo le dio de lado en cuanto alcanzó ese poder que tanto había ansiado su madre para él. Mesalina fue la tercera esposa del emperador Claudio, un hombre de carácter débil al que ella manipuló a su antojo. A pesar de sus infidelidades conocidas, su ninfomanía y sus maquinaciones, nadie osaba oponerse a ella. No se sabe exactamente cuándo nació, pero se calcula que cuando se casaron ella tenía entre 15 y 18 años, mientras que él ya se acercaba a los 50, estaba divorciado 2 veces y era padre de 2 hijos. Mesalina fue célebre por su belleza, coquetería y sensualidad, cuyo nombre completo era Valeria Mesalina. A pesar de que provenía de una de las familias nobles más prestigiosas y acaudaladas de la época, y su esposo formaba parte de la familia imperial, nada indicaba que se convertiría en emperatriz. Claudio era enfermizo, cojo, tartamudo, poco atractivo, de modales torpes y tosco, por lo que para su familia era más una vergüenza que un pretendiente al trono. Durante mucho tiempo se dedicó a escribir libros de historia y permaneció apartado del poder, hasta que su sobrino el emperador Calígula lo nombró cónsul y senador. El poder llegó inesperadamente después del asesinato de Calígula el 24 de enero del año 41, cuando un soldado descubrió a Claudio temblando en el palacio. Al día siguiente fue nombrado emperador por la Guardia Pretoriana, las tropas de la Casa Imperial. En esta época, Roma estaba todavía acostumbrándose a una nueva forma de gobierno. Claudio era apenas el cuarto emperador de la dinastía Julio-Claudia, la primera del Imperio Romano, que llevaban el poder desde el año 27 a.C. Mesalina era una mujer sagaz e inteligente. Había aprendido en la corte de Calígula que, si bien la cercanía al emperador podía proporcionarle poder y oportunidades a cualquier romano, también ponía su vida en riesgo. Apenas una semana después de que su marido ascendiera al trono romano, hizo historia al ser la primera mujer en dar a la luz al hijo de un emperador romano al que llamarían Británico, y posteriormente tuvieron una hija a la que le pondrían el nombre de Claudia Octavia. Según los historiadores de la época, Mesalina fue frecuentemente infiel a su esposo. La primera mención que hace Tácito de la emperatriz la describe manipulando a su marido para castigar a 2 de sus enemigos personales, Valerio Asiático y Popea Sabina. Asiático era propietario de los hermosos jardines de Lúculo, que Mesalina codiciaba. Difundió rumores de una relación extramatrimonial entre Asiático y Popea, que había tomado un amante que Mesalina deseaba para sí. Claudio hizo arrestar a la pareja y mató a Asiático. Popea fue encarcelada y, según Tácito, se suicidó tras el acoso de los agentes de la romana. En la narración de Tácito, Mesalina utiliza con frecuencia el sistema judicial y las funciones del Estado para sus propios fines egoístas. A través de ello se venga de quienes la traicionan, rechazan sus insinuaciones sexuales o despiertan su envidia. Exilia a sus parientes y ejecuta a sus rivales. Miente sobre los presagios y hace circular rumores para asustar a su marido y obligarlo a cumplir sus órdenes. Convierte lo personal en político. Durante la mayor parte de su década fue probablemente la mujer más poderosa del Mediterráneo, pero cometió un error. En ausencia de Claudio se casó con otro hombre y tramó una conspiración para deshacerse del emperador. Descubierta la intriga, acabó siendo ajusticiada. Agripina. A pesar de lo ocurrido, Claudio no escarmentó y se volvió a casar, esta vez con su sobrina Agripina, igual de manipuladora, libertina y ambiciosa que Mesalina. No fue por amor, evidentemente, al menos por parte de ella. Hermana de Calígula, conspiró contra él y fue desterrada por este motivo.
Tras la muerte de su hermano y siendo emperador Claudio, regresó a Roma y fue pieza clave para hacer caer en desgracia a Mesalina y cumplir su objetivo: casarse con el emperador. En el año 28, con tan solo 13 años, se casó por primera vez con el cónsul romano Gneo Domicio Enobarbo, quien afirmó: de su futuro hijo, de la unión de Agripina y yo, solo puede salir un monstruo. Y parece que no se equivocó. Entonces, de esta unión nació 9 años más tarde Lucio Domicio Enobarbo, conocido como Nerón. En enero del año 40, con 25 años de edad y 12 de matrimonio, Agripina enviudó por primera vez. Conspiró contra su hermano Calígula cuando éste era emperador. Fue descubierta junto con su hermana Livia y cuñado. Cada uno recibió un castigo. Agripina y su hermana fueron exiliadas. Calígula fue asesinado a principios del año 41 después de Cristo. Su sucesor y tío Claudio hizo regresar a Agripina y Livia del exilio, mientras que esta última fue ejecutada por el emperador unos años más tarde, tal vez debido a las intrigas de la esposa de Claudio, Mesalina. Agripina comenzó a buscar un nuevo marido. Se casó con Crespo, quien era un famoso orador de muy buena posición económica. Sin embargo, en el año 47 después de Cristo, Crispo murió y Agripina heredó su inmensa riqueza. Suetonio sugiere que fue la propia Agripina quien lo envenenó, pero como es habitual, es incomprobable. Con 34 años de edad, en el año 49, contrajo matrimonio por tercera y última vez con su tío, el emperador Claudio. Además, aconsejó a su hijo que se casara con su nueva hermanastra, Octavia. Una vez obtenido el título de emperatriz y Augusta, la primera después de Lidia, y de haber obtenido honores y privilegios extraordinarios, Agripina convenció a su marido para que adoptara como heredero a Nerón, hijo de ella, dándole prioridad sobre Británico, el hijo biológico de Claudio. Una vez conseguido su propósito, se dijo que había ordenado que envenenaran a su marido con un plato de setas, donde mezclaron comestibles con venenosas, aunque no hay prueba histórica de ello. Agripina fue adquiriendo cada vez más protagonismo durante el reinado de Claudio. Se le concedió el título de Augusta. La última mujer viva que había recibido el título fue la esposa de Augusto, Livia Drusila, e incluso ella tuvo que esperar a la muerte de su marido. Agripina fue una de las consejeras de mayor confianza de su marido. Plinio el Viejo señala que se sentó junto a Claudio durante los juegos destinados a celebrar la desecación del lago Fucine, ataviada con un pañuelo militar hecho enteramente de oro, tejido sin ningún otro material. Tuvo tal poder que incluso llegó a firmar documentos oficiales. Pero el final de esta mujer no fue menos dramático. Nerón tenía un amante, Popea Sabina, a la que Agripina consideraba una mala influencia. A pesar de la oposición de su madre, Nerón se casó con ella y fue mucho más allá. Decidió librarse de su progenitora. Primero intentó asesinarla con disimulo. Al no conseguirlo, directamente la acusó de traición y Agripina fue ajusticiada. Pompeya Plotina. Pompeya Plotina fue la esposa del emperador Trajano, con quien se casó antes de que éste llegara al trono imperial, en una fecha imprecisa entre los años 74 y 84 después de Cristo. Fue una mujer de origen aristocrático y provincial.
podría haber nacido en Nemausus, lo que es Nimes, Francia, o en Itálica, que es Santi Ponce, Sevilla. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero se sabe que tuvo una vida larga, pues murió durante el reinado de Adriano en el año 123. Como esposa de un prestigioso general del gobierno Domiciano, Plotina probablemente acompañó a su marido en los destinos militares. No tuvo descendencia, pero influyó en la decisión de Trajano, poco antes de su muerte, de adoptar como heredero a Adriano, por quien Plotina sentía una gran estima. Plotina tuvo un papel muy destacado en el nombramiento de Adriano como sucesor de Trajano, que se produjo en el lecho de muerte de este en el año 117, en la ciudad de Selinunte, situada sobre la costa sur de Asia Menor, que es Turquía. Como Augusta, viuda, dedicó su tiempo al estudio de la filosofía y a la protección y promoción de escuelas filosóficas en Atenas, interés que compartía con el nuevo emperador Adriano. A su muerte, este le prodigó los máximos honores fúnebres. El Senado le concedió la divinización a instancias de Adriano. Julia Domna fue una emperatriz consorte romana desde el año 193 al 211. Nació en Emesa, actual Homs, en Siria, en el seno de una familia árabe siria. En el año 187 se casó con el libio Septimio Severo, que entonces era gobernador de la provincia romana de Galia Lugdunense y con quien tuvo dos hijos, Caracalla y Geta. En el año 193 estalló una guerra civil en Roma por el trono del imperio, y poco después Severo se autoproclamó emperador. El conflicto terminó en el año 197 con la derrota de todos los oponentes de Septimio Severo. Como emperatriz, Julia fue célebre por su influencia política, social y filosófica, así como por recibir los títulos de Mater Castrorum, que significa Madre de los Campamentos Militares. Después de que el mayor de sus hijos, Caracalla, comenzara a gobernar con su padre, fue coemperatriz brevemente con la esposa de este, Fulvia Plautila, hasta que esta última cayó en desgracia. Tras la muerte de Severo en el año 211, Domna se convirtió en la primera emperatriz viuda en recibir los títulos de Pia Felix Augusta, que quizá le otorgaban más poderes de los que nunca antes había gozado otra emperatriz madre romana. Julia se acabó suicidando en el año 217 tras saber del asesinato de su primogénito Caracalla en el transcurso de su campaña contra Partia, durante la cual ella lo había acompañado hasta Antioquía. Julia Mesa, la hermana de Julia Domna, decidió vengarse del asesino de su sobrino y nuevo emperador y urdió un complot para acabar con él. No solo lo consiguió, sino que mediante manipulaciones y noticias falsas colocó en el poder a su nieto Heliogábalo. Pero este prefería la buena vida a los asuntos de gobierno, a lo que Julia Mesa encontró pronto una solución. Ordenó matarlos a él y a su madre, es decir, a su propia hija, y además consiguió que Alejandro, su otro nieto, se hiciera con el trono. Fueron mujeres poderosas, manipuladoras y mezquinas que consiguieron gobernar Roma a veces de manera muy poco discreta. Y casi todas tuvieron un terrible final. ¿Casualidad? ¿Caprichos del destino? ¿O una especie de justicia divina? ¿Ustedes qué opinan?
No se olviden de dejarnos sus comentarios, los cuales nutren este canal de apasionados de la historia.